Muy bien, continuamos. Ahora, si ya entendimos muy bien este proceso de la cognición, ahora debemos de comprender cómo se practica, cómo se pone en práctica este asunto del aprendizaje que realiza el alumno, para luego poder estructurar de manera adecuada las fases de los ambientes de aprendizaje. Entonces, tenemos básicamente tres grandes palabras o frases que yo ya las nombré anteriormente, pero ahora las vamos a afianzar a algunos conceptos clave. Primero tenemos saber. El saber involucra hechos y conceptos. ¿Por qué paso de hechos primero? Porque a veces caemos en solo hablar de conceptos y debemos de partir de los hechos, porque la persona conoce acontecimientos, datos o fenómenos concretos. Si el alumno puede entender cuáles son esos acontecimientos, esos datos, esos fenómenos concretos que están vinculados a lo que se va a aprender, tengan por seguro que lo va a recordar de una manera mucho más adecuada y directa. Luego tenemos que pensar bien en esos conceptos que vamos a enseñar, ya que básicamente estas son concepciones abstractas que a veces están involucradas con teoremas que no son tan comprensibles y eso debe estar conectado a la realidad. Hay que saber conectar esos hechos con esos conceptos para que la persona pueda generar un verdadero saber. Luego vamos a la fase del saber hacer, que básicamente está conectada con qué? Con los procedimientos. Procedimientos que son esas acciones ordenadas dirigidas hacia los objetivos de aprendizaje que el profesor ha planteado. Si el profesor sabe que primero tiene que partir de hechos, luego generar conceptos y luego va a aplicar esos conceptos, ahí está en la fase del procedimiento. No puede empezar con procedimientos porque la persona puede desconocer esos conceptos y va a generar incluso problemas que pueden acarrear daños físicos, ¿no? Imagínense que alguien está enseñando unas mezclas químicas y solo porque por ahí alguien le explicó el proceso, está tratando de hacer las mezclas y no tiene ni idea de los conceptos de dichas mixturas, puede generar una explosión. Luego pasamos al tercer nivel que es el ser. El ser básicamente puede generar algo muy filosófico, pero básicamente está conectado con las actitudes, la predisposición estable hacia actuar de cierta manera por parte del estudiante. Si el estudiante ha pasado el proceso del saber y el saber ser, el saber hacer, tengan por seguro de que su actitud va a ser positiva. Si el estudiante no tiene bien claro el saber, peor el saber hacer, tengan claro que la actitud va a ser negativa hacia el proceso de aprendizaje dentro del aula. Luego de esto, vamos a conectar lo que vimos anteriormente más lo que acabamos de analizar para generar ahora una práctica educativa transformadora en el ambiente de aprendizaje. Nosotros ya entendemos que tenemos una función integral orientadora de la educación. Sabemos que hay una función social educativa, que hay una diversidad en la construcción de saberes, entendiendo cómo aprende el estudiante. Ahora, cómo ejecutamos todo esto condensado a través de una secuencia didáctica adecuada, unas relaciones interpersonales apropiadas dentro del ambiente de aprendizaje, una organización social del aula pertinente, organización del espacio adecuada con los recursos que tengamos. El tiempo es fundamental. Si nosotros sabemos que tenemos 3 horas de clase, debemos de darle toda la prioridad a que esas 3 horas sacar el máximo provecho. Utilizar materiales curriculares pertinentes. Hay que organizar los contenidos de manera adecuada y siempre ver la manera de evaluar. Yo estoy tratando de que cada uno de estos elementos que acabo de decir de la práctica educadora transformadora en el ambiente de aprendizaje virtual que estoy generando se den poco a poco y de una manera secuencial, porque todo esto es condensar y lograr hacer una práctica educativa transformadora en el marco educativo. Y finalmente aquí, para cerrar esta primera parte, la pregunta es, ¿hemos pensado realmente si la escuela tiene un conocimiento adecuado de los aprendizajes que se están desarrollando? Puede decirse que sí, pero debemos de saber que hay una fase estructural adecuada de 4 grandes aspectos. Toda planificación en un ambiente de aprendizaje debe tener objetivos, que es responder el para qué. Debe tener contenidos que involucran el qué y el cuándo se está aprendiendo. Debe haber una metodología, que es el cómo voy a enseñar. Y debe haber una evaluación pertinente asociada al para qué, el qué, cuándo y cómo se va a evaluar.